tardan en pasar las diapositivas. Si ven que estoy hablando de cualquier cosa y sigo en la primera diapositiva, por favor, avísenme, Dale. ¿sí? Bueno, la idea de este primer encuentro, yo traté de dividir en dos lo que es el módulo de fertilidad, porque me parecía bastante información para que se lleven en apenas 2 horas. Para mí una clase teórica tiene que ser solamente de 50 minutos, 1 hora como mucho, así pueden incluir bien todos los conocimientos que se ven. Así que por eso es la idea de separar el módulo en dos. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primero, conocer la definición de infertilidad, ¿sí? Para que puedan diagnosticar, en caso de que alguien les comente, ¿sí? Puedan diagnosticar un caso de infertilidad y puedan asesorarlos correspondientemente a qué profesional tienen que acudir en caso de que así lo deseen. ¿Cuáles son las principales causas de infertilidad? ¿Sí? También otro de los objetivos es ver la mujer de ayer versus la mujer de hoy. Eh, cambió completamente el paradigma de la mujer hace 20 años a hoy, hace 100 años a hoy, entonces va un poquito de la mano de esto el diagnóstico de infertilidad. También conocer el ovario como un reloj biológico. Lo vamos a ir ampliando esto a medida que pasen las diapositivas. Bueno, conocer también cuáles son los estudios básicos que debemos solicitar a la pareja infértil, los estudios que debe hacerse la pareja infértil, ¿sí? Y también conocer básicamente cuáles son los tratamientos que puede enfrentar una pareja. Bien, definición de infertilidad. Hay un montón de sociedades, SAMER es la sociedad que nos regula a nosotros acá en Argentina, después está la Organización Mundial de la Salud, está la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva. ¿Cuál es el diagnóstico de infertilidad? O sea, es la imposibilidad, ¿sí?, de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares. ¿Qué quiere decir regulares? 2 a 3 veces por semana, sin protección, ¿sí? Después lo podemos dividir en dos. La infertilidad primaria es aquella que nunca logró un embarazo ni un parto previo, y la secundaria cuando ya tiene antecedente de un embarazo o un parto previo, ¿sí? ¿Cuándo estudiamos una paciente? Bueno, después de un año, por supuesto, de la definición que nombré recién, que son 1 año de relaciones sexuales sin protección, con una frecuencia sexual de 2 a 3 por semana. ¿Hay una evaluación temprana? Sí, hay una evaluación temprana. ¿En qué pacientes? En aquellas mujeres mayores de 35 años, ¿sí? No esperamos un año para comenzar a estudiarla. Aquellas pacientes con 6 meses de búsqueda y de no lograr el embarazo, se empieza el estudio. Yo siempre les digo personalmente que no necesariamente tienen que iniciar a los 6 meses ya un tratamiento porque no se embarazan. No, con que comiencen los estudios, ¿sí? Está perfecto porque los estudios llevan un tiempo, entonces en ese tiempo continúan la búsqueda del embarazo y por ahí logran el embarazo. Y la pareja que también, que lleva un año, lo mismo, o sea, que comience los estudios y si no logra el embarazo, ya tenemos todos los estudios completos para afrontar el tratamiento correspondiente que desea hacer. Y si encontramos algún diagnóstico de infertilidad, también hacemos hincapié en ese diagnóstico para elegir un tratamiento. Importante en la evaluación temprana son aquellas pacientes que no importa la edad que tengan, ya tengan un antecedente o se sospecha una patología asociada a infertilidad. Como antecedentes podemos hablar de una cirugía de ovario, de una cirugía de útero, de algún trastorno pélvico, de una patología, de las patologías asociadas, la más común y la que más infertilidad nos causa hoy en día es la endometriosis. Entonces, cualquier paciente que sospechemos que alguna de sus antecedentes puedan causar infertilidad, directamente tiene que ser derivado a un especialista para comenzar con los estudios y eventual tratamiento. Bueno, ¿dónde está la causa? En el hombre, sí, es súper fácil, porque tenemos el testículo, productor de espermatozoides, con un espermograma hacemos el diagnóstico y listo. En la mujer es un poco más complicado porque hay un montón de factores. Cada uno de los rayitos marca uno de esos factores. Ahora los vamos a hablar más adelante, pero tenemos el factor coital, el factor cervical, el factor uterino, el factor tubo-peritoneal, el factor ovárico, ¿sí? Como dije anteriormente, el factor masculino es mucho más sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque con una masturbación, una muestra de semen, se puede hacer un diagnóstico en
de un factor masculino, ¿sí? Ahí en el cuadrito que se ve abajo, que está medio borroso, dice cómo la Organización Mundial de la Salud fue cambiando a partir de en los años, ¿no? Eh, los parámetros, ¿sí? Los parámetros normales en el espermograma. No quiero que se acuerden esto. Lo que quiero que se acuerden es qué es lo que miramos nosotros en el espermograma, ¿sí? Sin conocer los valores. Nosotros lo que miramos en el espermograma es el volumen, ¿sí? El volumen de semen, el volumen seminal. Si se lo quieren acordar, mayor a 1.5. Está escrito ahí en el último, que es de la definición de la Organización Mundial de la Salud del 2010. Es el que usamos actualmente. Después, conteo o concentración de espermatozoides, sí tiene que ser mayor a 15 millones. No importa, yo con que sepan que también miramos la concentración, me quedo tranquilo. Después, bueno, la concentración total, que no importa. La movilidad es otra de las cosas que miramos nosotros, ¿sí? Que tiene que ser mayor al 40%, ¿sí? O, como dice abajo, la movilidad progresiva, mayor al 32%. La vitalidad, que tiene que ser mayor al 60%, 65%, perdón, y la morfología, que tiene que ser mayor al 4%. Bien. La vitalidad lo cambié, dice 58%, pero a partir de este año cambió, no está en este cuadrito, pero es el 65%. Pero no importa, ustedes quédense con el 58%, que es lo que se está usando todavía. Bien, hablando de la fertilidad de la mujer, o sea, como dijimos anteriormente, tenemos un factor coital, un factor cervical, un factor uterino, un factor tubo y un factor ovárico, ¿sí? Con respecto al factor coital, no sé si hacen consultorios, si los que están escuchando preguntan sobre la frecuencia sexual que tiene un paciente, en la consulta de medicina reproductiva lo hacemos habitualmente, ¿cuál es la frecuencia sexual que tiene la pareja, sí? Porque no es lo mismo una vez por mes, una vez cada 2 semanas, una vez por semana o 3 veces por semana. Como dije anteriormente, lo ideal son 3 veces por semana. Pero conocemos que hay ciertas condiciones que impiden tener relaciones, ¿no? Yo había dicho esto. Bien, con el factor coital. Sabemos que el estrés hoy en día, el trabajo, la ocupación, los tiempos, muchos trabajamos desde casa y nos dedicamos pura y exclusivamente al trabajo. Eso puede modificar el hábito sexual de una pareja, ¿sí? Y uno puede decir, pero no, en verdad tienen relaciones y listo, ya está, no. Porque la disfunción sexual, el vaginismo, pueden ser causas psicológicas en una pareja. No sé si hay alguna psicóloga que haya tenido alguna consulta de pareja que pueda aportar, pero hay estudios donde nos dicen que hay disfunciones sexuales asociadas a estrés, asociadas a infertilidad, ¿sí? Habitualmente este factor es el menor, es en menor porcentaje, ¿sí? Más o menos un 2, un 3%, pero está descrito que la disfunción sexual altera la fertilidad. Lo ve uno cuando pregunta en la consulta y pregunta, ¿y por qué no tienen relaciones? Y por el trabajo, y porque el estrés, porque tuvo un problema, por esto, por lo otro. Siempre hay una excusa en la que no tienen relaciones. Y claramente, como dice la definición, si no mantenemos una frecuencia sexual regular, no vamos a lograr un embarazo. Todo el mundo piensa que lograr un embarazo es tener relaciones cerca más o menos de la ovulación, que todos sabemos que es el día 13, 12, 13, 14, según cada paciente. Tenemos relaciones ahí cerca, o más o menos cuando la mujer está ovulando y se embaraza, y no es así. La verdad, la verdad es, uno cuando tiene relaciones, quedan espermatozoides vivos en el tracto genital, en las criptas del cuello, y cuando la mujer ovula, ciertos mecanismos todavía desconocidos hacen que los espermatozoides comiencen el camino hacia la búsqueda de ese óvulo. Obvio que también la relación sexual cerca de la ovulación va a aportar mayor cantidad de espermatozoides para así facilitar el encuentro. Otro de los factores, el factor cervical. Si ya tuvieron la clase de cuello, habrán visto que hay un montón de infecciones. Esto es un cuello con un antecedente de un cono, por ejemplo, completamente alterada la estructura de ese cuello, las glándulas de ese cuello. Este es un cuello con un antecedente de una conización. Esa conización dejó una completa estenosis. Si se ve en el centro, no tenemos orificio cervical, ¿sí?
Este es un cuello con una infección, ¿sí? Y este es un cuello también con una vaginosis. O sea, todo esto nos va a alterar el pasaje del espermatozoide a través del cuello y, por supuesto, el encuentro con el óvulo. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico de esto y un correcto tratamiento, que ya vamos a ver en un ratito. Otro de los factores que tenemos es el factor uterino. Conocer que la cavidad donde se va a alojar ese embrión esté apta para la anidación, ¿sí? ¿Cuáles son los factores cuáles son las patologías que podemos encontrar a nivel de la cavidad uterina que nos pueda impedir la anidación? Por ejemplo, en esa ecografía sutil, es una ecografía ginecológica transvaginal, donde el endometrio, si lo ven bien chiquitito, ¿se ve la flecha si yo marco? A que alguien me diga. Sí, Nico, se ve. ¿La flecha? Genial. ¿Dónde estoy ahora? Me perdí. Ahí está. Se ve la línea endometrial interrumpida completamente por una imagen ecogénica, ¿sí? Es un pólipo eso, ¿sí? Fíjense que no está unida a ningún borde, por ende sospecho que es un pólipo. Obvio que esto ahora lo vamos a ver, con una histeroscopía se puede diagnosticar. Esto también es un polio, fíjense cómo se separan las dos láminas endometriales, ¿sí? Acá tenemos un poquito de la cavidad uterina propiamente, la cavidad uterina sabemos que es virtual, son dos endometrios, el anterior y el posterior aproximados. Bueno, acá este pólipo lo que hace es separarme esas dos líneas. Esta paciente, obvio que tiene más probabilidad de embarazo que esta, ¿sí? Porque si el embrión cae acá o acá, podría anidarse igual. Pero bueno, son factores que nos impiden el embarazo. Acá tenemos una patología un poquito más grave, ¿sí? Como este mioma, ¿sí? Este es un útero, tiene un corte sagital, y como un mioma no solo deforma el endometrio, sino que también altera la estructura de la pared posterior uterina. Esta paciente también va a tener dificultad para lograr el embarazo. Y acá tenemos un mioma un poquito más grande. Uy. Oh, bueno. Esperen que vuelvo para atrás. Ahí está. Un mioma. Bueno, no quieren que los vea. A ver, vean, esa es una histeroscopía, ¿sí? Cuando nosotros diagnosticamos un pólipo por ecografía, ¿sí? Mandamos a hacer una histeroscopía, no solo diagnóstica, sino que también terapéutica. Se puede ver completamente la pared, el endometrio, ¿sí? Y ocupada en el centro, una imagen que no debería estar ahí. Es un pólipo. Eso en el mismo procedimiento diagnóstico se puede hacer la exéresis. Habitualmente en menos de 30 años, como dice ahí, solamente el 1% sí causan infertilidad. Entre 30 y 39 el 5% y más del 40 años el 10%. ¿Se vio el video? Sí, se ve muy lento, pero se llega a observar. Bien. Bueno, ese es igual, es una misma imagen. Fíjense cómo está mucho más vascularizada, es mucho más grande, tarda mucho más el video en recorrerlo, ¿sí? Habría que buscar a ver los ángulos de la pared para ver, pero posiblemente este tiene más pinta de mioma que de pólipo. Bien, otro de los factores que vamos a estudiar es el factor tubo peritoneal, ¿sí? En el costadito, si se ve el video, si no díganme, se ve como es una radioscopía, o sea, es en tiempo real, una histerosalpingografía. Es el estudio que utilizamos para el diagnóstico. Si se ve acá el costadito, miren cómo la trompa se va coloreando de negro, ¿sí? Y cómo ese líquido se va perdiendo en la cavidad abdominal. Es una histerosalpingografía, por lo menos a la izquierda normal. Ahora les marco la derecha, que no me acuerdo si se llegaba a ver. Lo mismo, miren hacia acá, como despacito la trompa se va coloreando. Si se llega a ver bien del lado derecho, del lado izquierdo se ve. Perfecto. Del lado izquierdo me parece que no. Sí, ya se ve cómo se colorea bien, mire.
Y bueno, no se ve cómo se pierde en el abdomen, pero es importante eso, que la trompa sea permeable y que a su vez busque ese contenido, ¿sí? En la cavidad. Solo tengan en cuenta esto, que no solo con una estereosalpingografía evaluamos el factor tuboperitoneal, sino que también evaluamos la cavidad uterina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ven en la primera imagen, hay una falta de tinción de esa histerosalpingografía, ¿sí? Esta es el útero, la cavidad uterina, acá viene bien finita la trompa, ¿sí? Después la ampolla se ensancha un poquito más y ese líquido como que se disemina, fumándose parecería, en la cavidad abdominal. Lo mismo de este lado, ¿sí? Porque les marco esto de como fumándose, porque ahora les voy a mostrar otra imagen que marca otra cosa. Esta imagen que podría estar acá pueden ser dos cosas, puede ser un pólipo, puede ser un mioma, puede ser una adherencia de las paredes uterinas en esa zona, por lo que el contraste viene por acá, y esa zona no se colorea. Entonces, no solo es importante la histerosalpingo para el diagnóstico de la permeabilidad tubárica, o sea, para la conexión de ese ovario que va a ovular con la cavidad uterina, donde se va a implantar el embrión, sino que también para conocer la cavidad uterina, porque hay muchas veces que las ecografías, por ejemplo, un pólipo, si te haces una ecografía en día 17 del ciclo de la mujer, 20, ya el pólipo no se ve. Se tiene que hacer en día 9, 10, 11, 12. Entonces la histerosalpingografía también nos ayuda en el diagnóstico de alguna patología uterina de la cavidad. Este parecería un mioma también. Fíjense cómo ese triangulito que es la cavidad uterina, ¿sí? Las trompas permeables y esa imagen anecoica ahí en el medio, ¿sí? Que podría corresponder a un pólipo o parecería más un mioma. Miren esta imagen. Se viene una trompa para este lado y para el otro lado desaparece, ¿sí? La imagen de triangulito del útero, del endometrio, de la cavidad endometrial, perdón, y esa imagen como un stop. Ahí tenemos una obstrucción tubaria izquierda, ¿sí? Y esta es la imagen que les quería mostrar. Miren qué perfecto se ve. Cavidad uterina, ¿sí? Bien finitas las trompas, ampolla. De este lado lo mismo, bien finitas las trompas, ampolla. Y miren acá, en vez de difuminarse así, como se veía en esta imagen de acá arriba, hay algo que lo contiene ahí. Eso posiblemente podrían ser adherencias, ¿sí? Abdominales. Esas adherencias abdominales pueden contener el ovario y pueden impedir la movilidad de esas trompas para la correcta conexión del ovario con la cavidad uterina. Entonces, para estas imágenes sospechosa de algo abdominal, podríamos indicarle a la paciente una laparoscopía. Laparoscopía. Y en estas también una histeroscopía. Y esta también es muy linda imagen, no me acuerdo que la había puesto. Miren qué gruesa, o sea, finita, finita, y después las trompas se engordan, por decir algo, de los dos lados. Esto es un hidrosalping bilateral, es una acumulación. Seguramente en la ampolla o en la parte terminal de la trompa hay una obstrucción, por lo que todo el moco que puede generarse en la trompa queda retenido acá y se forma este hidrosalping. Acá claramente no hay conexión entre el ovario y la cavidad uterina. Pero bueno, acá hacemos un parate. ¿Por qué? Porque todas las patologías que venimos viendo hasta ahora, las psicológicas tienen resolución, las médicas tienen resolución, quirúrgicas tenemos solución y tenemos la combinación de médico-quirúrgico como el cambio en el estilo de vida de algunas patologías. Pero hay un factor que todavía no hablamos, que no tenemos mucha solución, ¿sí? Y es el factor ovárico. El factor ovárico es, como lo puse ahí arriba, es el verdadero reloj biológico de la mujer, ¿sí? Sabemos que tenemos una cierta cantidad de ovulitos, comienza en un momento de la vida de la mujer, se termina en un momento de la vida de la mujer, una vez que se termina, no hay vuelta atrás, no podemos sacar de ningún lado óvulos, más que obvio recurrir a una ovodonación, que eso será para la próxima semana. Pero bueno, la única solución, una vez que nuestra reserva ovárica se acaba, es recurrir a la ovodonación, ¿sí? ¿Y por qué están preocupados por estos ahora? Sabemos que como 20 años también atrás, era la mujer que se quedaba en casa, que se dedicaba exclusivamente a la casa, a criar a los chicos, ¿sí? Los quehaceres de la casa y nada más.
es medio, me van a matar algunos, hablando así hoy de la mujer, pero esto es realmente es la mujer del pasado, la mujer de hoy ya no es esa, ¿sí? La mujer de hoy es la mujer que maneja grandes empresas, que labura, que lleva proyectos, que primero, obvio, proyecto de pareja, quiere primero conseguir una pareja, quiere tener una casa, quiere tener su auto, quiere viajar por el resto del mundo, y el último que piensa realmente es en un hijo. ¿Sí? Muy pocas chicas de hoy quieren de una tener un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando les ocurrió todo esto en su vida, se terminaron la facultad, consiguieron un trabajo estable, la casa, el auto y viajaron por el resto del mundo, estamos llegando cerca de los 35, 36, 40 años. Y ahí se viene el problema. ¿Por qué? Al último que quieren es un bebé, por eso lo puse el bebé. Porque esto es un trabajo que se hizo en el 2000 y pico, 2005, no me acuerdo bien, donde vieron cómo aumentó en solamente 25 años la edad promedio del primer hijo en la mujer. Fíjense, el primer triangulito de arriba es Europa, es España, perdón. A los 25 años en el 80 y en el 2005, ya solamente 25, sí, está bien, 25 años, ¿no? Sí, 25 años después, aumentó de 25 años la edad del primer hijo a 30 casi. Y estamos hablando del 2005, hoy del 2005 pasaron 18 años. Entonces, si aumentó esto, ahora vamos a ver cuánto aumentó a la actualidad. ¿Se entiende? Miren, y no solo ocurrió eso en países como España, en todos más o menos aumentó un poco más la edad normal en 15, 20 años. ¿Sí? Y esto se da un poco también por esto que hablamos anteriormente de los cambios en la vida. Esto es esto. No encontré ahora, como el anterior, uno actualizado. Lo que encontré es la edad promedio de búsqueda de un embarazo. Hoy en día se centra entre los 33, 34, 35 y 36 años. Cuando antes, hace un par de años atrás, la edad promedio dijimos que tener el primer hijo a los 25 años. Y en España. ¿Se entiende? Y es importante conocer la cronología del ovario, porque sabemos que la mujer, cuando se desarrolla embriológicamente, tiene más de 2 millones, 3 millones de gametas que van a formar ovocitos, ¿sí? Adentro del ovario primitivo, por decir algo. Al nacimiento, esas gametas, esas células primordiales, ya quedaron de 3 millones, más o menos, 1,5 millones, 1 millón, ¿sí? Al nacimiento. A pesar de que entre el nacimiento, o sea, y la adolescencia, cuando inician los periodos, inicia el desarrollo y madura el eje hipotálamo hipofisario, a pesar de que no haya un eje ordenado, hay igual una disminución progresiva de esos folículos que irían a formar óvulos. Pero ¿qué pasa? No hay un desarrollo de un óvulo como conocemos, el ovocito primordial, el primario, el secundario, el folículo ovulatorio y la ovulación y la ovulación. Lo que tenemos es un desarrollo, un folículo primordial y primario, un secundario, y de ahí van a la atresia. Entonces, desde el nacimiento hasta la adolescencia, hay completamente un desgaste de esos ovocitos que hay en el ovario, ¿sí? Cuando llega a la adolescencia, cuando madura el eje, la mujer solo tiene 400.000, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Tiene 400.000 meses fértiles? No, claramente no vivimos 400.000 meses. La mujer más o menos desde que madura, ¿sí? Ese eje hipotálamo hipofisario hasta la menopausia, tenemos aproximadamente 400 ciclos. O sea que de esos 400.000 se ovulan solamente 400 ovulitos. ¿Y qué pasa con el resto? Se atresian. ¿Cómo funciona el ovario? No me acuerdo si lo puse. Sí, lo puse. ¿Cómo funciona el ovario? Ahí puse que solamente el 1% de los folículos que tiene la mujer en el ovario son ovulados, ¿sí? ¿Cómo funciona el eje? Este no sé si lo conocerán, es cómo varían las hormonas femeninas en el ciclo, la LH y la FSH, que son sintetizadas a nivel del cerebro por la hipófisis, ¿sí? Acá abajo tenemos los días, día 1, día 14, ovulación, ¿sí? Y abajo tenemos las hormonas ováricas, el estradiol y la progesterona sintetizadas por el ovario, ahora lo repasamos igual.
Este es el ciclo endometrial, cómo el endometrio va modificándose con el estímulo de las hormonas, ¿sí? Y acá abajo tenemos una representación del ciclo ovárico. Esto claramente ocurre todo en sincronía, ¿verdad? Aproximadamente, este es el día 1, para que ustedes tengan en cuenta. Miremos para atrás, día 25, 26, 27, el ovario hace una selección de folículos, ¿sí? Están interpretados acá, abajito, con 3. En verdad, esta selección de folículos que va a hacer el ovario va a depender 3, 6, 10, 20, va a depender de la reserva ovárica de la mujer, ¿sí? Entonces dijimos que el día 26 hacía una selección de esos ovulitos. El día 1 empieza la síntesis de estas dos hormonas que son sintetizadas por el cerebro, que estimulan directamente la síntesis, el desarrollo de esos ovarios, de esos folículos en el ovario. Esos folículos pasan de un estadio secundario a un preantral, a un antral, un folículo de Graf, y se produce la ovulación, ¿sí? Todo esto acompañado del mismo folículo secreta una hormona que se llama estradiol, ¿sí? El estradiol va aumentando, y ese estradiol, ¿qué hace? Me estimula ese endometrio que está menstrual y empieza el desarrollo de ese endometrio, ¿sí? Para volverse receptivo para el siguiente ciclo para un embrión. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo lo vemos en ecografía todo esto? Fíjense, por la fase endometrial, en primera fase, postmenstruo inmediato, tenemos un endometrio lineal fino. Ahora van a ver cómo va a ir cambiando. Este es un corte longitudinal de un útero en una ecografía transvaginal. Este es un endometrio preovulatorio, ¿sí? También la misma ecografía. Fíjense cómo cambia ese endometrio. Pasar de ser fino y tener 2 líneas anecoicas a pasar a tener 3. 1, 2, 3 líneas. Este es el clásico endometrio trilaminar, ¿sí? Preovulatorio. Y una vez que ovula, como dice acá, miren, comienza la secreción de progesterona, ¿sí? Ese endometrio se engruesa, como estaba el dibujito de abajo. Se engruesa, ¿sí? Se engorda. ¿Y cómo se ve? Se ve completamente ecogénico. 5 días después de la ovulación, ese endometrio se vuelve receptivo para recibir un embrión. ¿Y cómo vemos el ovario en ecografía en los diferentes momentos del ciclo? Este es el ovario con la selección de folículos. Este es un ovario con una muy buena reserva ovárica, ¿sí? Fíjense que estas bolitas negras, ¿sí? Son cada uno de los posibles folículos que vayan a crecer. Ahora, esos folículos estimulados por estas dos hormonas, LH y FSH, ¿sí? Comienzan el crecimiento. Solo uno se va a volver dominante. Esperen que no. Ahí está. Solo uno, como este, ¿ven? Miren, acá queda uno aplastado, otro aplastado, que son los que no crecieron. Uno solito se vuelve dominante. Ese que se vuelve dominante tiene todos los receptores hormonales para ser ovulados. Entonces, ¿qué pasa? Se produce un pico de esta hormona que está en verde acá abajo, ¿sí? Pric. Y ese pico, no, perdón, del azul, me equivoqué. La hormona azul, sí, que es la LH, sí, se produce un pico, y 36 horas después de ese pico se produce la rotura y ovulación de esto, como se ve en la imagen de abajo. Se ovula, se rompe el folículo, se ovula, es captado por la trompa y queda después esta imagen que se ve acá, que se llama cuerpo lúteo, que se ve acá, que es el que secreta progesterona. Esa progesterona que se eleva acá en color violeta es el que me transforma el endometrio en un endometrio trilaminar a un endometrio completamente ecogénico receptivo para un embrión. Ahora, esto es lo que explicaba un poquito de la historia de vida de los folículos ováricos. Uy, se me prendió algo. Espérenme un minutito. Venimos bien, Nico. Se traba un poco en los videos, nada Sí, los más. videos sí por el Meet, por eso. Se traba un poquito en los Yo los videos, veo, pero yo los hemos veo bien los videos, pero si vengo atrasado con lo único avísenme si vengo atrasado con las diapositivas. No, venimos bien en Bien, orden. bueno, esta imagen muestra cómo es lo que yo le venía contando. O sea, hay una selección de foliculitos, ¿sí? Esto ocurre independientemente de las hormonas hipofisarias, independientemente de la LH y la FSH. Es un ciclo común que el ovario hace, comienza el desarrollo de primordial a secundario, antral y atresia. Eso se produce durante toda la vida de la mujer. Cuando madura el eje hipotálamo hipofisario,
Bueno, esto ya se los expliqué antes, me había adelantado. Este es, bueno, como la representación de un ovario, que hay folículos que son independientes de la hormona, ¿sí? Y hay folículos que son dependientes de las gonadotrofinas, que son las hormonas hipofisarias, ¿sí? Estos son los que mostraba anteriormente, que son los que empiezan el desarrollo tanto desde la infancia hasta la vejez, ¿sí? Y se van a la atresia. Cuando son estimulados, porque enganchan justo la síntesis de las gonadotrofinas secretadas por el cerebro, se produce la selección de ese folículo, hay un folículo dominante, y ese folículo dominante crece, adquiere todos los receptores de FSH, y esa mayor cantidad de receptores le da la característica de dominancia. Y esa dominancia permite la ovulación, ¿sí? Y como dice ahí abajo, también no se los dije anteriormente, pero los ovocitos quedan frenados en metafase 1, ¿sí? Entonces, en profase 1, perdón, de la meiosis. Cuando se produce la ovulación, quedan frenados en la metafase 2 de la meiosis. ¿Para qué? Ahora después más adelante les voy a mostrar para encontrarse con el espermatozoide. Bueno, no solo disminuye la cantidad de óvulos con la edad, ¿sí? Sino que también disminuye la calidad. No es lo mismo un óvulo de 40 años con un óvulo de 30. ¿Se entiende? La probabilidad de embarazo es mucho mayor en un óvulo de 30 años que en un óvulo de 40. Por eso es que vemos más chicas embarazadas jóvenes que chicas grandes, y por eso que la consulta en medicina reproductiva es más... chicas más de 30, 35 años, ¿sí? Si bien hay un montón de excepciones. ¿Qué es lo que pasa? Hay una disminución de la calidad de ese óvulo, ¿sí? ¿Y por qué se da esa disminución de la calidad? Ustedes imagínense que ese óvulo está detenido en un determinado estadio de su desarrollo desde la embriología. Entonces, al estar detenido en una determinada estadio del desarrollo desde la embriología, cuando inicia ese desarrollo, puede tener ciertos errores al momento de separar sus genes, separar sus cromosomas. Y otra de las cosas, en el citoplasma hay mitocondrias, esas mitocondrias le aportan energía al óvulo, por ende, el óvulo, yo siempre digo, es la maquinaria energética una vez que entra el espermatozoide para formar un embrión desde 2 gametos hasta un montón de células. Entonces, si un óvulo tiene esa energía a partir de esas mitocondrias alterada, también va a producir alteración en la división celular, y esa alteración en la división celular me va a dar una alteración en la división de sus genes, de sus cromosomas, y esa alteración en la división de sus cromosomas da embriones aneuploides. ¿Qué quiere decir aneuploide? Que les falta, o sea, que tienen alterada la cantidad, el número de cromosomas. ¿Se entiende? Entonces, un embrión aneuploide, en el 99% de los embarazos, no de los embarazos, sino que el 99% de los casos no embaraza, no se implanta. No se implanta porque no expresa correctamente sus genes en la membrana para relacionarse con el endometrio, para poder incluirse y formar ese embarazo. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay un límite? Sí. Este grafiquito se lo mostramos siempre a todas las pacientes. ¿Por qué? Porque a medida que disminuye la edad, como dijimos, baja la probabilidad de embarazo. ¿Dónde está el quiebre aproximadamente? En los 35, 37 años, ¿sí? Y a su vez, conforme a que pueden igual lograr el embarazo, en este mismo grupo empieza a aumentar también la tasa de embarazos, de abortos espontáneos. Entonces, no solo tenemos una disminución de la fertilidad, sino que también tenemos un aumento de la tasa de aborto. Bueno, entonces ahora llega la paciente a la consulta. No me puedo embarazar, no importa la edad, tenemos que entrar dentro de los criterios que hablamos al principio de la clase, entonces tenemos que darle dar los estudios correspondientes para ver un diagnóstico, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico. Bueno, en la mujer, como dijimos, tiene más cosas que ver, por decir algo, entonces tenemos más
puntos que observar en más estudios que pedir, ¿sí? Obvio que lo que primero que vamos a pedir es un estudio de reserva ovárica, así que ¿con qué parámetros solicitamos la reserva ovárica? Bueno, estudios hormonales, ¿sí? Las hormonas hipofisarias que nombramos anteriormente, FSH, LH, pedimos estradiol, pedimos otras que si están alteradas pueden alterarnos el eje hipotálamo hipofisario como la prolactina y la TSH, y también esta famosa hormona antimuleriana que evalúa la reserva ovárica. De forma sencilla, tenemos dos formas de evaluar la reserva. Hormonas indirectas, yo siempre digo, a un análisis como indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque la FSH y la LH lo sintetiza el cerebro. Pero ¿qué pasa? Si el ovario está vago, estas dos hormonas van a subir. O sea, yo siempre le digo, imagínense que el ovario tiene poca materia prima. Entonces el cerebro, ¿qué tiene que mandarle? Mandarle más información, más mensajes para que el ovario trabaje. Entonces, cuanto más aumentadas están estas dos hormonas hipofisarias, FSH y LH, es porque el ovario más vago está o menos reserva tiene. ¿Se entiende? Al contrario de la antimuleriana la secretan los folículos primordiales, entonces nos va a decir qué cantidad de folículos primordiales tenemos en el ovario, en el ovario, sí. Entonces, cuanto más baja la hormona antimuleriana, menos reserva ovárica tenemos. ¿Se entiende? Estos estudios es importante hacerlos en el ciclo, temprano en el ciclo, entre el día 2 al 5 del ciclo de la mujer. El día 1 lo consideramos el primer día de la menstruación, se hace del día 2 al 5 del ciclo. No importa el periodo, pues si el periodo le dura 3 días, no importa. Lo importante es que del día 1 es el primer día de sangrado rojo, les digo yo a las pacientes. Se comienzan a estudiar del día 2 al 5 del ciclo. Después, acompañado de esto, también en el mismo periodo, se hace una ecografía ginecológica transvaginal. ¿Para qué? Para contar cada uno de estos ovulitos. Este ovario también es un ovario que tiene mucha cantidad de ovulitos, pasaría a un ovario casi poliquístico, pero no importa. Ahí podemos contar que la paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 folículos. O sea, es una muy buena reserva. Comparándolo con el hormonal que nos va a traer, seguramente va a tener una FSH alta. Yo veo este ovario y voy a decir, esta paciente va a tener una FSH baja, una LH baja, o normal, ¿no? Y una antimuleriana alta. ¿Sí? Esta es una paciente que posiblemente tenga una muy buena reserva ovárica. Entonces tenemos que seguir con los estudios. Otro de los estudios que dijimos, otro de los factores que vimos es el factor cervical. ¿Sí? El factor cervical lo evaluamos con un cultivo de flujo. ¿Sí? Esto se tiene que pedir o antes que le venga la menstruación o del día 6 en adelante. ¿Sí? Cuando ya se le retire el periodo, que no tiene sangrado, se hace cultivo de gérmenes comunes, ¿sí? Y de ciertos gérmenes que causan infertilidad: micoplasma, ureaplasma y clamidia. Ureaplasma y micoplasma lo podemos charlar. Hay escuelas que dicen que ya son prácticamente germen de la flora habitual, que no, si no están por arriba de una determinada concentración no debería tratarse, nada, todavía no hay nada, no hay ningún consenso importante. Aparece micoplasma, ureaplasma, se trata, y clamidia ni hablar. Esto lleva un tratamiento antibiótico y se repite el cultivo. Bueno, y otro de los estudios para evaluar el factor tubo peritoneal es la histerosalpingografía. Tenemos dos tipos de histerosalpingografía. La convencional, que es la clásica radiografía, donde se pone a la paciente en una camilla de radiografía, se le pone un espéculo, una cánula especial para hacer ese tipo de procedimiento y se le inyecta un contraste. Ese contraste se ve blanco en la radiografía, como se ve acá, como vimos en las imágenes anteriores. A veces medio incómodo, la hacen mover con el espéculo puesto para un costado o para el otro la paciente. Refieren que es muy molesto, muy doloroso. La verdad, yo veo muchísimos pacientes y tengo todas las opiniones sobre el estudio, así que no es tan terrible para algunas pacientes y para otras sí. Y después, ya hace unos años atrás, aparece esta salvación para la histerosalpingografía convencional, que es la histerosalpingografía virtual, que usa un contraste líquido tipo solución fisiológica, y no solo eso, sino que tenemos también, como se ve en la imagen del costado, una reconstrucción 3D de la cavidad uterina.
una genialidad. Es mucho menos dolorosa, mucho más rápido, se hace con resonancia, no se hace con rayos X, entonces es mucho más cómoda para la paciente. No deja de ser un estudio incómodo, pero bueno, a comparación del anterior es mucho más cómodo. Lo importante de cuando nosotros estudiamos una paciente es tratar de estudiarla en el menos tiempo posible. ¿Por qué? Para no perder tiempo, claramente depende de la edad que viene a consulta la paciente, pero si sabemos que está en una edad límite o una edad ya avanzada, lo ideal es estudiarla en el corto periodo de tiempo. Pero sí o sí necesitamos dos periodos, 2 ciclos. Bueno, en un primer ciclo nos organizamos, le pedimos la ecografía, la reserva ovárica, el hormonal, perdón, y se le retira el periodo del cultivo de flujo. Podemos hacer ecografía si queremos evaluar si hace ciclos ovulatorios o no y pedir progesterona. La verdad es opcional, no se hace habitualmente. Y en el siguiente ciclo, con cultivos negativos, eso no se los dije en ningún momento, la histerosalpingografía se debe pedir con cultivos negativos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo a través del cuello del útero y ese moco cervical una cánula que va a instilar líquido adentro de la cavidad uterina, a las trompas y al abdomen. Por ende, si tenemos algún germen positivo en el cultivo, lo vamos a llevar al útero, a las trompas y adentro del abdomen. Entonces, para realizar la histerosalpingografía, tenemos que tener los cultivos negativos para todos los gérmenes. Si no tiene cultivo negativo, tratamiento se repite y después de eso, con cultivo negativo, hacemos la histerosalpingografía. Entonces, en un primer ciclo lo organizamos así y en el siguiente ciclo lo único que nos quedaría posmesto inmediato entre el día 6 al 11 del ciclo, la histerosalpingografía. Entonces, en 2 meses a la paciente la estudiamos completamente, no le hacemos perder tiempo. Bien, entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, les quería contar que hay un montón de pacientes que vienen a la consulta, se estudian y no tienen ningún tipo de patología. Tienen su muestra seminal dentro de los parámetros normales, reserva ovárica normal, trompas permeables, cavidad abdominal normal, útero normal, y así todo no logran el embarazo. Bueno, hay un 10% de las parejas que, a pesar de que tengan los estudios normales, no se pueden embarazar. Hay como un diagnóstico que lo van a ver escrito en algunas filminas adelante, que se llama ESCA, que es esterilidad sin causa aparente, ¿sí? Donde los pacientes solamente buscan embarazo y no se pueden embarazar. Hay estudios que nos dicen que si la pareja sigue buscando, en teoría dentro de los 2 años tenemos hasta el 85% de la probabilidad de que se embarace. ¿Qué esperamos? Y la verdad que por lo menos para estudiarlos no, al año ya los empezamos a estudiar, ¿se entiende? Para no encontrar alguna pareja que sí tenga alguna patología. Entonces, al año se empieza a estudiar. Si después la pareja decide realizar un tratamiento, se los acompaña con un tratamiento, y si no decide realizar tratamiento, seguirán buscando hasta que decidan avanzar por el tratamiento de fertilidad, que claramente les va a dar. Yo siempre les explico que un tratamiento de fertilidad no da el 100% de chance de embarazo, porque si no, no estaríamos acá. Un tratamiento de fertilidad te equipara a una pareja que tiene 0% de chance de embarazo a la tasa de embarazo normal de 2 personas que no tienen ningún tipo de patología. No sé si lo saben, pero la posibilidad de embarazo de 2 personas que no tienen ningún tipo de patología, como mucho, es un 35%. Bueno, con un tratamiento de fertilidad los tratamos de igualar a eso. Bueno, ¿qué hacemos para que estos 2 gametos que tenemos acá delante de la pantalla se encuentren? Ahí sí. Bien, bueno, tenemos 2 tipos de tratamiento que según el diagnóstico que le demos a la paciente, vamos a indicarle, ¿sí? Por un lado, nosotros los dividimos en 2 grandes grupos, baja complejidad y alta complejidad. La baja complejidad son las relaciones sexuales programadas, conocerla, bueno, ahora lo vamos a ver, y la inseminación intrauterina, ¿sí? Y la alta complejidad, ya hablamos de FIBIXI, ¿sí? O la ovodonación. Eso lo vamos a hablar la próxima semana. Con respecto a la baja complejidad, las relaciones sexuales programadas tienen ciertas indicaciones. No quiero que se las acuerden, pero si vamos a lo que es, o sea, ayudarlos un poco a organizar su ciclo, en quiénes lo vamos a hacer, hay que pensarlo solamente. Parejas que no tengan ningún diagnóstico, siempre mujeres jóvenes,
¿sí? Que sepamos que ovulan, ¿sí? Que hagamos el diagnóstico de que ovulan. ¿Cómo podemos saber esto? No sé, que una paciente no ovula. Y porque tiene ciclos súper irregulares. Paciente que tiene ciclos súper irregulares o le viene cuando quiere, es una paciente que no ovula. Quien marca el ciclo es la ovulación. Tenemos desarrollo folicular, día 14 ovulación. Si no se embaraza, menstruación. O sea, quien marca quien marca el ciclo es la ovulación. Si no hay ovulación, la menstruación viene en cualquier momento. O sea, aquella paciente que llama que es irregular, esa paciente podría no estar ovulando. Entonces hay que hacerle un monitoreo de la ovulación, ¿sí? Bien. Bueno, lo podemos hacer. Las relaciones sexuales programadas pueden ser con o sin medicación, ¿sí? Se espera tener se le hace un seguimiento ecográfico, ¿sí? De ese desarrollo folicular. Vemos tempranamente que tenga todos los foliculitos chiquititos. Vemos cerca del día 14 que tenga un folículo de 14, 15, 16, 18, 20, ¿sí? Y le mandamos a tener relaciones. ¿Qué le decimos? Días alternos, ¿sí? Que tenga relaciones. Días alternos sin protección, más o menos entre el día, si lo hacemos con ecografía, cuando encontramos el folículo de 18 a 20 milímetros, días alternos de ahí por lo menos una semana. Se supone que ahí tenemos que igualar a una pareja que no se puede embarazar en más o menos un 25-35%. Bien, es un poquito de lo que le dije en un dibujito y nada más. Bien. Disculpa, Ahora, Nico, sí. hay una chica, Jenny Grimoldi, que levantó la mano, no sé si quiere hacer una pregunta, Que pregunte, enseñar que su pregunte, que micrófono, pregunte. o fue por error que levantó la mano. ¿Tiene Si no, que lugar? escriba en el chat. Si no se anima a preguntar, que escriba en el chat. Sí. Bueno, por el Bien, momento no nos responde, cualquier cosa te avisamos. perfecto. Bueno, ¿en qué Vale, vamos a bueno. pensar? Ah, hola, hola. Bueno. ¿En qué vamos a pensar hacer una inseminación? Es un poquito más avanzado, ¿por qué? Porque acá ya en la inseminación, ahora vamos a ver, hay una muestra, una preparación de semen y hay un depósito de semen, en verdad no es semen, es espermatozoides previamente capacitados adentro de la cavidad uterina. Entonces, en pacientes, lo mismo, sin causa aparente, un factor masculino leve, no sé, está ahí, los valores están ahí. Y los valores están ahí, podemos probar a hacer una inseminación, ¿sí? Cualquier paciente con, obvio, disfunciones ovulatorias, anovulación crónica, parejas serodiscordantes, o aquellas parejas que puedan tener un factor coital, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo planeamos la inseminación? Lo mismo, día 2 al 5 del ciclo hacemos una ecografía transvaginal, indicamos medicación, ¿sí? Puede ser también un ciclo natural sin medicación, siguiendo la ovulación, y igual haríamos una inseminación, sí. ¿Sí? Pero bueno, habitualmente usamos clomifeno, usamos FSH recombinante, FSH urinaria, sí se usa por poquitos días. ¿Por qué? Porque en verdad queremos que crezca un solo foliculito de ese pool que la mujer tiene para crecer del día 2 al 5, ¿sí? Queremos que crezca uno solo. Entonces le damos muy bajita dosis de medicación para que crezca uno. Seguimos el seguimiento de ese folículo. Si hay un crecimiento en más de 2, 3 o 4 folículos, cancelamos el ciclo y se reinicia. Pero si crece 1 o 2, avanzamos, ¿sí? Cuando ya el folículo está en 18 o 20 milímetros, hacemos una maduración de ese folículo, ¿sí? Porque no se olviden que el eje ese de la mujer está inhibido por la medicación que le estamos dando a nosotros, si no lo hace en un ciclo natural. Entonces, tenemos que madurar esos ovulitos. ¿Cómo se maduran esos ovulitos? Con una hormona símil, la hormona LH, que es la que madura los óvulos. Se da 36 horas antes de la inseminación. Entonces, creo que lo digo ahí está. Sí, se aplica esta hormona que se llama HCG, sí, que es una hormona símil, en verdad es hormona del embarazo, gonadotrofina coriónica humana, sí, es hormona del embarazo porque son hermanas con la LH, entonces lo que hace es estimular los receptores de LH a nivel del folículo, lo que hace que madure ese ovulito. Desde que nosotros aplicamos la medicación pasan 36 horas y se supone que la mujer estaría ovulando, porque es lo que nosotros lo imitamos al ciclo natural de la mujer. Entonces, 36 horas después de esa aplicación de esa hormona, hacemos la inseminación. Previa capacitación de los espermatozoides, ¿no? Que se agarra semen y se lo deposita dentro del útero, porque el semen tiene un montón de sustancias que no pasarían nunca al útero por la vía natural. Entonces, ¿qué se hace? Se filtran los espermatozoides, se sacan los mejores,
los más móviles, por decir algo, y son esos los que se dejan adentro del útero. Acá resumiendo, entonces, vemos la ecografía con los folículos todos chiquititos, le damos medicación, no le damos medicación, ciclo natural, no importa, vemos que crece solo uno, ¿sí? Aplicamos la hormona que madura este óvulo, porque acuérdense que el eje de la mujer está inhibido por la medicación que nosotros podemos dar, ¿sí? Y 36 horas después hacemos la inseminación depositando los espermatozoides capacitados adentro del útero. Acá está un Nico, dibujito de la capacidad. Sí. ahí Roxana Suárez pregunta si la azospermia se considera factor masculino leve. No, la azoospermia es un factor grave, no tiene, eso quiere decir azospermia. Yo no hablé de términos, no hablé de teratosospermia, no hablé de astenosospermia, no hablé de azospermia, no hablé de critosospermia, no hablé de eso porque es marear un montón a todos y la verdad no viene al caso. Lo importante es saber si tiene la concentración normal, saber si tiene la movilidad normal, las formas normales. La azospermia para todos no tiene espermatozoides en el eyaculado, ¿sí? O sea, el hombre eyacula porque el semen se produce en su mayor proporción de las glándulas seminales y la próstata, entonces el hombre eyacula, pero no hay una conexión entre el testículo y el conducto deferente, está interrumpido en algún sector, entonces como está interrumpido, no se depositan sepes en ese material eyaculatorio, por ende no va a venir, entonces es un factor grave masculino. Tenemos dos cosas que hacer. Primero lo que hay que hacer es diagnosticar, ¿sí? Ese factor masculino, esa zoospermia, a ver si la zoospermia es obstructiva, que quiere decir que hay una obstrucción en algún lugar del conducto, o si la zoospermia es secretora, ¿qué quiere decir? El testículo no está funcionando, no está secretando espermatozoides, entonces tenemos que buscar si es secretora, puede terminar el paciente en una biopsia testicular y si no se puede recuperar espermatozoides de la biopsia testicular, la pareja termina en un banco de semen. Terminan usando o requiriendo un banco de semen. Hay que diagnosticar la zoospermia. Si no se puede hacer un tratamiento de baja complejidad. Si se diagnostica una zoospermia secretora, no tiene espermatozoides en el testículo, sí, obvio, podés hacer una inseminación con semen de banco, ¿se entiende? Pero no sería un factor masculino leve, sería un factor masculino grave. Muchísimas gracias. No, por nada, ¿se entendió? ¿Sí hay otra? Sí. Nico, perdón, te pregunto, ¿hay una posibilidad de extraer ese semen sin que sea, o sea, de una manera artificial? Sí, si vos decís si está obstruido el testículo tiene espermatozoides. Sí. Como para hacer una inseminación, o sea, in vitro, pero de no se puede hacer una inseminación. Si uno saca espermatozoides de adentro del testículo, el paso siguiente es hacer un tratamiento de alta complejidad, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y esos espermatozoides que sacamos del testículo los inyectamos adentro del óvulo, ¿sí? Porque no tienen la misma movilidad que un espermatozoide normal. No podrían penetrar esa capa celular que tiene el óvulo alrededor para llegar al óvulo. Entonces, directamente se pueden utilizar esos espermatozoides, pero se hace un tratamiento de alta complejidad, que ahora lo vamos a ver. Bien. Nico, tenemos otra pregunta en el chat de Mariana Mangano que dice, si no se puede hacer la maduración y a las 36 horas mandar a la paciente a tener relaciones, probar 2-3 ciclos, siempre que la parte del semen esté bien. Sí, obvio. Ponele que la paciente no quiere usar ningún tipo de medicación, porque hay pacientes que no quieren usar medicación, esta de madurar, esta hormona que se da acá para madurar. Por ejemplo, quiere hacer solo relaciones sexuales programadas sin medicación. Entonces, ¿vos qué haces como médico? Le haces una ecobasal, que es esta ecografía que está acá, la citas entre el día 12, 13, 14, le haces esta ecografía, tiene un folículo ahí, entonces no necesariamente hay que descargar la ovulación, ¿sí? En las relaciones sexuales programadas, lo que se le dice es, tengan relaciones, días alternos, y sin protección, y nada más. Se supone que también 2 o 3 ciclos la paciente debería embarazarse, ¿sí? Ahora, si hacemos una inseminación, ¿sí? Lo ideal es utilizar esta medicación para madurar este óvulo que está acá adentro, para que esté ovulando la paciente el día que nosotros estemos depositando los espermatozoides adentro del útero, ¿sí? Igual así todo, a pesar de que hagamos la inseminación intrauterina, en mi consultorio yo a mis pacientes, 2 días antes de este procedimiento les digo que tengan relaciones y el día del procedimiento a la noche que tengan relaciones y que sigan teniendo relaciones en forma normal, ¿sí?
sin pensar en el tratamiento que hicieron. Esto es como yo siempre le digo, es como una ayuda, es dejar los más campeones y los más veloces adentro del útero. Después, no sabemos cuál es el que va a embarazar, si o esos se encargan de limpiar el ovulito y el que viene atrás, fresquito de la relación reciente, es el que embaraza, ¿sí? Pero bueno, como yo les decía anteriormente, ¿hay alguna pregunta más? No, por el momento No. nada más, agradecen las respuestas. Bien. Lo que yo decía anteriormente, no podemos depositar semen así como sale en la eyaculación adentro del útero. Estos espermatozoides se tienen que limpiar, sacarle todos los componentes que tienen y se hace por un procedimiento que se llama SUIMAP o gradiente. ¿Sí? El SUIMAP se deposita el semen acá abajo, se le pone alimento acá arriba y los chicos en un ratito, 2 horitas, 3 horitas, 4 horitas suben. ¿Sí? El gradiente es diferente. El gradiente se pone los espermatozoides arriba, ¿sí? Y esto tiene diferentes concentraciones, y esas diferentes concentraciones dejan los espermatozoides más móviles acá abajo, ¿sí? Porque tienen que llegar de arriba hasta abajo. Acá es al revés, lo estaba diciendo yo mal. Acaba el semen, acaba el alimento, por decir algo, lo ven acá están los espermatozoides, acá está el alimento, y ellos tienen que subir solito. Acá dice centrifugar, este podría ser tranquilamente un gradiente. Si en el gradiente se centrifugan, en el SUIMAP ellos suben solitos. Se lo deja a una temperatura que se incuban y solitos suben hasta la superficie buscando ese alimento. Después se recogen los espermatozoides de acá arriba y son los que se depositan limpitos adentro del útero. Bueno, para hacer la técnica es obvio que es con la paciente despierta, es un procedimiento súper sencillo, no es doloroso, no es molesto, lleva un espéculo como un Papá Nicolau, y se pasa una canulita muy finita por adentro del cuello del útero. Ese cuello del útero está estrogénico, o sea, está bien abierto, con un moco transparente hermoso adentro que permite pasar la cánula muy bien, y se deposita los espermatozoides adentro, los espermatozoides adentro del útero. Yo les guardé un videito acá. Este videito, acá esta es la cánula, ahora lo repito de vuelta igual, creo que se repite. Este es el espéculo, este es el útero cortado en forma longitudinal, y acá ven, esto blanco es la cánula, esto blanco es la canulita, y acá lo repito de vuelta. Ahí viene la cánula entrando, y acá está la punta de la cánula. Ahora van a ver que empieza a entrar algo adentro. Eso que entra adentro, eso blanquito, eso es la muestra de semen, ¿sí? Y ahí se termina el procedimiento. Súper sencillo, súper rápido, acá está esquematizado, y bueno, ahí se supone que si la mujer en las horas óvulas, los espermatozoides viven dentro del útero un montón de horas, pueden llegar tranquilamente a encontrarse con el óvulo. Bien, ¿alguna pregunta de baja complejidad del videito que vimos? ¿Se repite? Díganme, si no avanzamos a la alta, porque también es bastante complejo. Por el momento no hicieron ninguna pregunta. Perfecto, seguimos entonces. Bien, entonces la división baja complejidad, inseminación, relaciones programadas, alta complejidad, in vitro. Todo el mundo, voy a hacer in vitro. ¿Qué es la in vitro? ¿Qué hiciste in vitro? ¿Qué es in vitro? Nada. A la alta complejidad todo el mundo le llama in vitro, sí, pero hay dos tipos de tratamientos de alta complejidad, ¿sí? Una es la in vitro propiamente, que es la fertilización in vitro, y la otra es el ICSI, ¿sí? Espérenme un cachito que voy a... ¿Dónde puedo? ¿Cómo silencio? Espérame, aguárdeme un chiquitín, ¿eh? Sí. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede ir poniéndolas en el chat, así después se las hacemos al doctor. Ahí seguimos. Perdón, pero esto de dar las clases en casa tiene sus pros y sus contras. Por el momento, Nico, por el chat te escriben que es muy clara la clase, Muy buena. que es muy buena, que se va entendiendo todo. Ah, buenísimo.
Bueno, igual todas las preguntas que tienen, en serio, las pueden hacer porque es un tema que es muy lindo, está bueno saberlo porque es un tabú hasta que nos toca en la consulta, hasta que nos toca con una paciente que viene a parir y dice, hice una donación, hice un FIB, hice un ICSI. Estas pacientes, lo voy a marcar un poco la semana que viene, vienen con una mochila súper pesada. Son años de búsqueda, años de diagnóstico, años de tratamiento. No todo el mundo tiene la suerte de embarazarse la primera vez. La paciente llega al consultorio creyendo que viene y se embaraza. Y con suerte viene y se embaraza de una. Muchas pasan un montón de tratamientos, diagnósticos que no caen bien, ¿sí? Muchos, siempre le digo, es recomendable el acompañamiento con un psicólogo que sepa del tema, aparte porque muchas ya vienen con su psicólogo, pero también un psicólogo que esté en el ambiente de la medicina reproductiva, que haya hecho cursos de medicina reproductiva, por el hecho de que sepa cómo acompañar a la paciente y sepa de lo que está hablando, porque la paciente le va a ir a decir, me hice el FIB, me apliqué tal medicación durante toda una semana, fui a la ecografía y no tuve ningún óvulo, no creció ningún óvulo. Entonces, está bueno que conozcamos esto para saber qué es lo que pasó a la paciente y cómo acompañarlas en el momento del nacimiento, porque yo siempre digo, va a ser un chico súper valioso, ¿sí? Más allá, todos los chicos son valiosos, ¿no? Pero los chicos de tratamiento son buscados, son muy buscados. Bien, entonces, vamos a lo del tratamiento de alta complejidad. Dijimos, la clásica in vitro o fertilización in vitro y el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Nosotros usamos un montón de medicación. No quiero que se acuerden de esta medicación. No le van a preguntar que todo este tipo de medicación, pero sepan que usamos las mismas hormonas que hace el cerebro para que estimule el ovario, ¿sí? Entonces, esas hormonas que hace el cerebro son la FSH y la LH, las usamos combinadas. Hay dos tipos, unas se sacan de la orina de la mujer menopáusica, porque la mujer menopáusica, al no tener más óvulos, en sangre tiene muy alta estas dos hormonas. Entonces, ¿qué hace? Orina, elimina la orina y los laboratorios que se encargan de fabricar estas separan la hormona, la FSH y la LH, y el resto de la orina la tiran. No sé si alguien ha visto que por los barrios pasan juntando unos bidones de pis. Bueno, se sirve para usar, para fabricar este tipo, para separar este tipo de hormona, para fabricar este tipo de medicación. Y después de muchos años, la ingeniería genética, sí, empezó a tratar de ver cómo era el gen de estas dos hormonas. Entonces lo implantó en determinado animal, lamentablemente, ¿sí? Y, por ejemplo, no sé, se puede implantar el gen junto con el gen de la leche, entonces en una vaca que da leche se separa después la FSH y la LH. ¿Se entiende? Esto se llama, es por ingeniería genética, es FSH y LH recombinante, ¿sí? Y es lo que se está tendiendo a usar cada vez más y dejando cada vez más de lado las que son urinarias, ¿sí? Después, bueno, tenemos pastillitas como el clomifeno y los inhibidores de la aromatasa y otro tipo de medicación que usamos para frenar la ovulación, porque no se olviden que cuando hacemos estas estimulaciones, nosotros no queremos, como en la baja complejidad, que crezca un ovulito. Queremos que crezca todo ese pool que la mujer a principio de ciclo empieza a tener, que según la reserva ovárica va a ser 1, 2, 3, 10 o 20. ¿Se entiende? Entonces nosotros queremos que crezca todo. ¿Para qué? Para tener mayor cantidad de óvulos que nos dé mayor cantidad de embarazo. ¿Se entiende? Mayor probabilidad de embarazo, perdón. Entonces, nosotros toda esta medicación la usamos vía inyectable, ¿sí? Sí. Tenemos medicación que también es vía oral, como las pastillitas que nombramos, y tenemos medicación que frena la ovulación. ¿Cómo, doctor, frena la ovulación? Me va a decir, si yo quiero que la paciente ovule. No. En la alta complejidad no quiero que la paciente ovule. Yo quiero que la paciente crezcan sus folículos y después, ahora vamos a ver cómo es el procedimiento para sacar todos esos óvulos de adentro del ovario. Entonces, ¿en quién voy a indicar una FIB? ¿Qué es la FIB? Vamos a ver qué es la FIB. Fertilización in vitro, como lo dice la palabra. Nada que ver. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Una vez que sacamos los óvulos, los ponemos en una gotita de un medio de cultivo, ponemos un óvulo y un par de espermatozoides adentro. Un óvulo y un par de espermatozoides. Un óvulo y un par de espermatozoides. En el FIB, ellos se encuentran solos, ¿sí? Nosotros no
O sea, dentro de lo artificial, el FIV es lo más natural porque solito el espermatozoide se relaciona con el óvulo y entra y fertiliza ese óvulo y forma un embrión. ¿Se entiende? Para esto, ¿qué tiene que pasar? ¿Sí? Tiene que tener un factor masculino bien, normal, tiene que haber una buena movilidad, una buena cantidad. ¿Por qué? Porque si no, cuando dejes esos espermatozoides se van a morir. Y tener test inmunológicos normales, tener un test de sobrevida normal también, porque por ahí el espermatozoide se muere a las 6 horas y no llegó a fertilizarlo. Entonces, ciertas condiciones. ¿Quién lo decide esto? Y lo decidimos en conjunto el médico, que conoce todos los estudios de la paciente, junto con las biólogas, que son las que ven el último ojo que ve la muestra de semen ahí en el laboratorio. Entonces, ¿en qué indicamos FIV? Bueno, nada, disminución de la reserva ovárica, endometriosis, fracasos de tratamientos previos de baja complejidad, entonces eso hacemos FIV. ¿En quién hacemos ICSI? ¿Qué es el ICSI? ¿No lo puse el dibujito? Lo puse después. Perdón. ¿En quién hacemos ICSI? En factor masculino severo. Los espermatozoides chicos no se mueven. No se mueven para nada. Se mueven muy poquito. No creo que lleguen a meterse dentro del óvulo. Entonces ahí, claramente obligamos a que el espermatozoide entre dentro del óvulo. Ahora vamos a ver cómo. Fallas en la fertilización previa. O sea, hicimos un in vitro anterior. Los dejamos solitos que se encuentren. No se encontraron, ¿sí? Criptosospermia, que es muy baja concentración de espermatozoides. Para que tengan una idea, la criptosospermia tenemos que filtrar el semen, tenemos que centrifugar el semen para poder juntar en el fondo y ver 10 espermatozoides, con suerte uno por campo de microscopio cada tanto. Entonces, eso sí o sí, como necesitamos, no podemos hacer un in vitro con una alteración tan severa del espermograma. Vamos a ICSI directamente. Agarramos el óvulo, y la sospermia, como preguntó... como preguntaron anteriormente, como tiene azoospermia, si usamos material de una biopsia testicular, sí o sí tenemos que hacer ICSI, tenemos que meter espermatozoide adentro, o si usamos banco de semen, también muchas veces se opta por hacer el ICSI. ¿Qué es el ICSI? Como dice ahí, la inyección adentro del óvulo. Tenemos 2 tubos en el microscopio, abajo del microscopio. Este se llama holding, que lo que hace es aspirar, esto aspira y te chupa el ovulito acá. ¿Para qué te lo chupa? Para que se mantenga fijo, porque si no el óvulo lo querés agarrar con la aguja y se te escapa, ¿sí? El ovulito, entonces acá tenemos la aguja que lo pincha y adentro de esta aguja previamente habíamos aspirado un espermatozoide, uno solo. Entonces, una vez que la aguja entra adentro del citoplasma del óvulo, depositamos. En cualquier lugar lo podemos meter, no, tenemos que cuidar el óvulo. El óvulo, no se olviden que está pasando un proceso de división celular, ¿sí? Acá ya eliminó su primer cuerpo polar, esto es un M2, es un ovocito en M2, es un estadio en la meiosis 2, ¿sí? Entonces, este ovulito, si tocamos cerca de acá, podemos alterar esa división que está produciendo el óvulo, entonces formamos un embrión aneuploide porque queda más o menos material genético. Entonces, siempre con el corpúsculo polar, que es este, en hora 6 u hora 12, hacemos la inyección del espermatozoide, dejamos el espermatozoide acá y no hacemos más nada. Acá les traje un videito de cómo se hace un... ¡Ay! Perdón. Joderme que no. Ahí está, lo pongo. Ahí van a ver que agarran el óvulo, si se escucha... ¡Ay! Si se escucha mi voz, es mi voz la de fondo. Agarran el óvulo, está fijo con el holding, ahora viene la aguja del costado. Yo les voy a marcar con la flecha el espermatozoide. Ahí está el espermatozoide. ¿Lo ven? Adentro de la aguja. Adentro de la aguja está el espermatozoide. Entonces, ahí entró. Fíjate que el espermatozoide, por la presión que tiene dentro del citoplasma del óvulo, se va para atrás. Entonces ahí la bióloga aprieta un botoncito y ¡prac! Lo deposita adentro. Con el ruido te lo hago. Que tiene que entrenarse para hacer esto constantemente. Una vez que está entrenado, te hace de estos en 10 minutos, te hace como 20, pero bueno, tienes que estar entrenado. Bien, semen heterólogo es semen de otra pareja, es un poquito lo que también preguntaron anteriormente. Una zoospermia con ausencia de espermatozoides en una biopsia testicular, tenemos que buscar un banco de semen, no hay otra opción. ¿Sí? Un factor masculino severo, que por ahí también tenga fallas reiteradas de tratamiento, también se sugiere realizar el semen. Algún tipo de enfermedad genética también
se sugiere banco de semen, al igual que la pareja de mujeres o la mujer sola, ¿sí? Esta tercera que dice enfermedad genética conocida, podemos charlarlo, ¿sí? Lo podemos charlar porque tiene que sí o sí estar en el cromosoma Y, porque si está en el X, podemos hacer algún tipo de biopsia embrionaria buscando exactamente cuál es la enfermedad genética y descartar los embriones que estén afectados genéticamente y dejarlos sanitos. Pero bueno, eso es para otro día, ¿no? No es para ahora. Bien, entonces, una alta complejidad, ¿cuál es la etapa del tratamiento? La preparación de los ovarios. Supresión ovárica es ver que los ovarios, como dije un montón de veces, día 1, 2, 3, 4 del ciclo, estén todos sus ovulitos chiquititos. No haya ninguno grande que haya quedado del ciclo anterior y demás. Nada, todos chiquititos. Una vez que está, se arranca, se puede pedir dosaje hormonal, como dice ahí, estradiol previo y demás, no importa. Se hace la hiperestimulación ovárica controlada con esta medicación que puede ser inyectable u oral, ¿sí? Se administra el HCG para madurar esos óvulos, se administra esa medicación que dije que frena la ovulación, ¿sí? Se aspiran los folículos, ahora vamos a ver cómo se hace, se suplementa la fase lútea con progesterona, y después hay una transferencia embrionaria y a los 9, 10 días de la transferencia hacemos un test de embarazo a ver si es embarazo, si logramos el embarazo. Bueno, de vuelta, lo mismo de antes, supresión ovárica, como decía ahí, día 1 o 2 del ciclo, todos los ovulitos bien chiquititos, no tengo ninguno grande, puedo pedir un dosaje de estradiol, el estradiol tiene que estar por debajo de 50, empiezo la estimulación, sigo el crecimiento, empiezan a crecer los foliculitos adentro del ovario, como empiezan a secretar estradiol, estos que están creciendo, me está transformando en endometrio lineal en endometrio trilaminar, y llega el momento de la punción, ya están grandes, los maduro, 36 horas después de la maduración con esa medicación, voy a la punción, ¿sí? La punción se hace por vía transvaginal, ¿sí? Con una aguja de punción ovárica, ¿sí? Con guía ecográfica, ¿sí? Con el ecógrafo, abajo tenemos la imagen del ovario grande, ¿sí? Y por acá entra la aguja, que se ve esa línea blanca, y aprieto un pedal, ¿sí? Anteriormente se hacía con jeringa, se aspiraba con jeringa, ahora hay una maquinita muy divertida que apretas un pedal y aspira sola. El líquido del folículo viene por esta aguja, se colecta en el tubito que está acá se juntan los ovulitos, y por acá viene el aire que aspiramos, ¿no? Claramente. Fíjense, esta imagen es un poquito ilustrativa, porque en verdad cuando ya nosotros maduramos los ovulitos, el óvulo está suelto en el líquido folicular, ¿sí? No está adherido así al cúmulo óforos, ¿sí? Está suelto en el líquido. Entonces nosotros aspiramos todo ese líquido y por la aguja viene con el ovulito. Después las biólogas, ¿qué hacen? Ahí les puse un video a ver si se ve bien. Así se ve. Ahora se cambia la imagen, ¿eh? Ahí está. Fíjense, ovario. Esta imagen negra es el óvulo. Miren cómo la imagen negra esa empieza a disminuir de tamaño. Y ahí está la aguja, esta blanca es la aguja, lo repito de vuelta. O creo que es que aspiro otro, no me acuerdo. Ahí está, hay otro, acá hay otro. Ahí viene la aguja, entra al ovario, esa bolita negra grande, se empieza a achicar, se empieza a achicar, se empieza a achicar, aspiro. No veo realmente si aspiro el óvulo o no aspiro el óvulo. Se supone que sí, que uno lo aspira. Se queda un poquito aspirando en el lugar para ver si no quedó pegado ahí a la pared o algún poquito de líquido que no pude aspirar. Ahí va el tercero, ovario, tric, y aspiro. Bien. Perfecto. Ahí se vio perfecto. Como con ese líquido va al laboratorio. ¿Sí? La bióloga o el biólogo, ¿sí? Mira ese líquido, viene con un poquito de mezcla de sangre, habitualmente es un líquido citrino, ¿sí? Viene con un poquito de mezcla de sangre porque pinchamos la pared de la vagina, pinchamos el ovario, podemos pinchar algún vasito, lo hacemos a ciegas, o sea, porque no se ven en la ecografía los vasitos que puede haber en la pared de la vagina, entonces pinchamos esos vasitos, aspiramos un poquito de sangre, no pasa nada, se coagulan solitos, y la biólogo busca en el microscopio los ovulitos, esto busca, ¿sí? Estos ovulitos busca, ¿sí? Todos estos ovulitos, acá aparece
un M2, que son los que usamos, un M2, que son los que usamos, y los separa, los va separando para después inyectarlos. Podemos encontrar, o sea, el ovario puede que no madure todos sus óvulos. Podemos encontrar diferentes estadios de la maduración. Podemos encontrar el estadio de profase 1, ¿sí? Donde todavía el óvulo tiene todo su material genético acá y no empezó a dividirse. ¿Se entiende? El M1, ¿sí? Que ya se desapareció, el material genético se está empezando a dividir, pero todavía no eliminó ningún cuerpo polar, y acá ya eliminó parte de su material genético. ¿Se entiende? Y ahí queda frenado en M2. ¿Hasta cuándo queda frenado en M2? Hasta que entra el espermatozoide. Una vez que entra el espermatozoide, reactiva ese ciclo de meiosis, elimina otro cuerpo polar, así quedan 2 células haploides. ¿Qué quiere decir? Que tienen solamente una copia de cada cromosoma. Bien. Una vez que el biólogo mete el espermatozoide adentro del ovulito, ¿sí? A las 18 horas se ve la fertilización. En la fertilización consideramos el día 1. Fíjense, este es el mismo óvulo, pero fíjense que en el medio se ven los dos pronúcleos. Uno va a ser el del óvulo, el otro va a ser el espermatozoide. Ya están ahí relacionados para multiplicarse, dividirse en dos y formar 2 células idénticas, ¿sí? Y después tenemos los siguientes días, el día 2, que ya de 2 células pasa a 4, el día 3, que son 8 células, y después forma el estadio, me faltó la mórula acá, que es como una morita, todas pegadas así, igual idéntico a una mórula, el estadio de día 5, que es el último día que el embrión puede estar afuera del útero. Acá, ¿qué hacemos? O lo congelamos o lo transferimos adentro del útero, ¿sí? Para que se implante. Después de esto, ya no podemos esperarlo más en la estufa, en el laboratorio. Tenemos que transferirlo o congelarlo. Es una cánula de transferencia. Bueno, ¿alguna pregunta del tratamiento de alta complejidad? Si no, igual sigo ahí. Preguntas no han hecho, pero nos comentan que tuvieron a sus 2 hijos. Sí, ¿Por tratamiento? Con Sí. banco de semen. Ah, buenísimo. Sí. Ah, ¿con banco? Ah, buenísimo. Genial. Sí, Sí. hay un montón de parejas que cada vez utilizan más gametos donados, tanto óvulos como espermatozoides. La verdad, les soy sincero, en un principio, cuando empecé a hacer medicina reproductiva, lo veía como, Ari, basta, venga. Lo veía como medio raro, pero después uno se va viendo que la verdad que no importa el origen de las gametas, lo importante es lograr el embarazo y la paciente se va súper feliz y contenta y ya está, listo. No hay. Hoy si tuviese que usar un banco de semen, un banco de óvulo, lo haría súper tranquilo. Y bueno, nada, como conclusión, tengan en cuenta que la edad es un factor re importante, la reserva ovárica es muy importante, sí, es solo una parte de la fertilidad. Vimos un montón de cosas que influyen la fertilidad de la mujer, pero la reserva y la edad son muy importantes, ¿sí? El factor ovárico es el verdadero reloj. No perdamos tiempo en decirle, mirá, tenés todos los estudios ginecológicos normal, seguí buscando por la vía convencional. Si hay algo que nos alarma, la paciente no logra el embarazo, directamente a alguien que conozca el tema, un especialista, que los va a asesorar correctamente, súper rápido y bien, ¿sí? Tengan en cuenta que la edad promedio del primer hijo fue aumentando en los últimos 40 años, así que va a seguir aumentando, por ende los tratamientos de fertilidad cada vez van a aumentar, y cada vez vamos a encontrarnos con más parejas que quieren buscar embarazo entre los 30, si ahora estamos en los 33, 35, vamos en los próximos 10, 20 años vamos a estar entre los 38, 39, entonces asesorar correctamente a la paciente, ¿sí? Hoy en día podemos criopreservar óvulos, podemos criopreservar semen, y con una utilización muy fácil porque se descongelan, el congelamiento es súper seguro porque ya cambió desde hace 2007, 2008, donde se congelaba directamente a 200 grados, hoy en día primero se deshidrata la célula, después se la congela porque se veía que el líquido que tenía la célula era la que rompía una vez que los descongelábamos, entonces la criopreservación hoy es súper segura, podemos guardar óvulos si uno quiere tener hijos, y si está en la duda, y si no quiere también es recomendable congelar porque no sabe qué va a pasar. Hoy con 30 años no quiero tener hijos. Sí, hoy con 30, pero mañana con 40 por ahí sí. Entonces es también aconsejar a la paciente que pueda congelar óvulos. Si quiere, yo siempre digo, es como un seguro de vida. Digo, uno no utiliza nunca el seguro de vida, jamás.
¿sí? Solamente, o el seguro del auto. Uno, ¿cuántas veces utiliza en el año el seguro del auto? Nunca, y lo paga todos los meses. Entonces esto es exactamente lo mismo, es invertir, es pagar una vez por año ese mantenimiento de sus seguritos. ¿Para qué? Para estar tranquilos en un futuro, poder utilizarlo si uno quiere, ¿sí? Otra de las conclusiones es que a medida que aumenta la edad de la mujer, dijimos que disminuye la tasa de fertilidad y conforme disminuye la tasa, si se embaraza, tiene una alta tasa de aborto, ¿sí? Y también organizarnos en los estudios para no estudiar a la pareja en un año, estudiarla en 2 meses, como les mostré en el organigrama ese. Así pueden hacerlo en el corto periodo de tiempo, sobre todo si la edad nos corre. Si la chica tiene 28, 27 años, sí, la verdad que se estudia en un mes o en 10 meses no influye tanto, pero si tiene 38, 37, 36, ya el tiempo nos corre un poquito más, entonces tratar de organizarlo. No sé si fui largo, creo que estuve bien. Continuamos la semana que viene porque me pareció demasiado agobiante hacer la otra parte también a continuación de esto. Excelente clase. Una hora, ¿no? Son todos agradecidos, Muy bien. Nico, excelente, súper claro todos los contenidos. Y bien, como dijiste, la siguiente veremos todo lo que es el abordaje y acompañamiento en la búsqueda del embarazo y fertilidad en personas trans. Buenísimo. Bien. ¿Alguna pregunta que tengas sobre este tema? Yo me veo, ¿no? Sí, ahí te ves, pero también se ve la presentación. Todos los mensajes son en agradecimiento, Sí, hermosa algunos de ahí los clase. tengo. Bueno, me alegra que les haya gustado. Excelente. No dejé ningún contacto escrito por ahí, pero... ¿Puedes dejar, ¿quieren- querés que escribamos cómo es tu El mail. Instagram o mail? Sí, poner Instagram y el mail de fertilidad, si tienen alguna duda, ahí Nati levantó la mano. Si tienen alguna duda o algo, me pueden escribir tranquilamente. Hay alguien escribió algo también, quería consultar respecto a la evaluación. No, de la Ah, evaluación del no va para. No, para. Bien, nada, que si quieren preguntar algo, no tengo drama, les respondo. Sin drama, tienen el Instagram, tienen el mail, los dejo escrito, y si no lo dejo escrito hoy o no lo consiguen, en la presentación final Si de la alguna de semana las que chicas viene. lo puede ir escribiendo, por favor, así lo pueden ver todos en el chat. Y si alguien tiene alguna pregunta, también este Yo lo sería el pongo, momento, si no también ¿Para que me lo encuentro. Dale, si puedo podés, escribir yo Nico, también? desde ahí. Ah, sí, acá está. Bueno, las preguntas que hice están súper fáciles, y todo fue visto en la clase. Si algo no fue visto en la clase, ¿cómo se dice? Le damos por inválida la pregunta. Bueno, y cualquier cosa, como tenemos como siguiente disertante, también cualquier pregunta que quieran hacer en ese momento, pueden aprovechar. A ver, ¿para qué no me escribe esto? Ahí compartimos el Instagram. ¿Cuál es, Nico? El mail, Hotmail para... o No, el de tengo el Gmail? de, para lo que es de fertilidad me gusta. No pone el de, igual en el Instagram está, igual, así como está el Instagram, ndanef.dr@gmail.com. Bien. Igual como dice en Instagram, @gmail.com. Igual está en el Instagram también, así que si buscan por Instagram, lo van a poder sacar de ahí el mail. Hay una pregunta que nos hacen, es que hoy en día, ¿cuánto sale conservar los óvulos? Y mira, te soy sincero, es caro. Es cara la medicación en sí, es toda medicación que viene de afuera, ¿sí? No es de acá, es de afuera y es caro. Imagínate que ingeniería genética, ya la palabra te dice caro. Lo mismo esto de juntar las orinas de toda la población para poder filtrar, es medicación cara también. O sea, pero si uno ve desde el punto de vista de que vas a guardar tus óvulos y en un futuro, como se dice, los podés utilizar, y la verdad que no es nada es caro. Pero la verdad, si te digo, les puedo llegar a decir un valor de mentira. Pero estaba rondando más o menos entre 500 y 600 mil pesos. La criopreservación sola. Creo que con la medicación incluida también ahí en el medio. Bueno, genial. Bueno, Nico, te agradecemos Bien. por tu Bueno, tiempo. espero que les haya gustado, me alegro que les haya gustado, así que bueno, nos vemos la próxima clase. semana. El viernes que viene.
Sí. Bueno, Nico, muchas gracias. Hasta Excelente. luego. Muchas Gracias. 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 Gracias, Nico. Recién nos hicieron una pregunta acerca de la evaluación final del curso. Hasta ahora creemos que va a ser también múltiples choice, un resumen, un rejunte de todos los encuentros, siendo un total de 10 preguntas. Muy bien, y para repasar, vamos a el formulario del anterior, el sexto era, Sí. lo extendemos hasta hoy a la noche por una cuestión de que hubo demoras en el envío. Después de pasadas las 12 de la noche ya se cierra, así que si a alguien le quedó pendiente el formulario 6, realícenlo o mándenos un mail si no les ha llegado. Creo que tratamos de contestar todos, a veces demoramos un poco, pero tratamos de tener la casilla todas al día. Después de este encuentro también vamos a enviarles la bibliografía, el link con el formulario de este encuentro y con el link del próximo encuentro que también lo dicta el doctor Danef. Cualquier duda, consulta que tengan, nos envían al mail y ahí vamos a estar respondiendo. Recuerden que tienen que tener el 80% de asistencia de todo el curso, que eso sería que pueden tener hasta 2 faltas. Después de los 2 ausentes se considera que se perdió la regularidad. Lo mismo pasa con los formularios. Si no se realizan el 80%, también se considera como que no están regulares. Y pueden seguir viendo las clases por YouTube, pero no van a contar con el diploma, digamos, final. Claro, si hay alguna situación puntual en la que no le han llegado los mails, nosotros revisamos y corroboramos todo. El Meet, por suerte, también nos muestra la cantidad del tiempo en conexión, así que los que se han conectado solo 2, 3 minutos no lo contamos como presente tampoco. Pero cualquier cosa, algún caso particular, podemos revisar el hecho de los formularios y de las asistencias. Todo Ahí por hay mail. una pregunta que dice Nilda Sí. Carnevali, si en vacaciones de invierno hay disertación. Hay disertación todos los viernes de acá al 28 de julio, así que no hay problema. Sí. Ya están programadas esas fechas, todos los disertantes confirmados, así que se seguirá el cronograma y en el caso de alguna modificación estaremos avisando. Por mail, sí. Sí, por el momento siguen siendo los mismos encuentros. Tuvimos un cambio de disertantes nomás en uno de los encuentros que no lo pudimos modificar en el cronograma, pero siguen siendo los mismos temas y las mismas fechas. Y recuerden que arranca a las 18 horas. Hoy fue un caso particular que empezamos un poquito más tarde, pero todos son a partir de las 18 horas. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes. Vamos a estar mandándole la bibliografía, formulario y link del próximo encuentro en estos días. Recuerden hacer el formulario que queda del sexto. Saludos a todos, que tengan buen finde. Gracias por su tiempo. Chao, Adiós. Bueno, chao, adiós. Bueno, viene Flor. Pará. Sacaron el último grupo ahí.